Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los secretos y las emociones de nuestras series favoritas. Hoy, mis amigos, vamos a sumergirnos en aguas turbias y hablar de una pareja que ha capturado nuestros corazones y nos ha mantenido al borde del asiento, Halil Ibrahim y Esla. Si han leído bien el título, vamos a hablar de los problemas que rodean a esta intensa relación. Si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras dosis semanales de análisis y chismes. ¡Vamos allá! ¿Qué tal, gente? Hoy tenemos un tema que sé que a muchos les interesa, porque la historia de Halil Ibrahim y Esla no es precisamente un cuento de hadas sin sobresaltos. Desde el principio hemos sido testigos de una conexión profunda, casi magnética, entre estos dos personajes. Una atracción que va más allá de lo físico, algo que se siente en la forma en que sus miradas se cruzan, en la forma en que sus almas parecen reconocerse. Pero como en toda buena trama, especialmente en las turcas, el camino hacia la felicidad rara vez es recto y pavimentado. Al contrario, parece que está lleno de obstáculos, malentendidos y, por supuesto, de esos giros inesperados que nos dejan con la boca abierta, cuestionando si realmente veremos un final feliz para ellos. El problema principal, si me preguntan, si me obligan a señalar un punto de partida para esta intrincada red de dificultades, radica en sus pasados. Ambos vienen cargados de un equipaje emocional tan pesado que parece que les cuesta avanzar. Hablamos de heridas que aún no han sanado del todo, de cicatrices que se abren ante la mínima provocación. Halil Ibrahim, con su historia marcada a fuego por la venganza, por pérdidas terribles que lo moldearon en el hombre que es, lleva el peso de un pasado violento. En su interior arde una sed de justicia que a menudo se desborda y nubla su juicio. Su impulsividad, esa forma de actuar sin pensar en las consecuencias, de dejarse llevar por la furia o por un instinto de protección desmedido, muchas veces pone en peligro no solo su propia vida, sino también, y de forma desgarradora, la de Esla. Y es que para él proteger a Esla se convierte en una misión, a veces obsesiva, una necesidad vital que lo lleva a tomar decisiones extremas, decisiones que lo alejan de la persona que él mismo dice amar. Por otro lado, Esla, con su propia carga de dolor y decepción, busca desesperadamente paz y estabilidad. Ella anhela un amor que sea un refugio seguro, un puerto donde anclar su alma cansada, no una tormenta constante que la azote sin piedad. Y aunque siente un amor genuino, un amor profundo y sincero por Halil Ibrahim, la volatilidad de su vida, el peligro que parece rodearlo como una sombra ineludible, la desgasta hasta lo más hondo. Las mentiras piadosas, esas verdades a medias que él elige contarle, las omisiones calculadas, las cosas que él decide no compartir con ella por querer protegerla, terminan creando grietas insidiosas en la confianza. Y la confianza, señores y señoras, es el cimiento de cualquier relación sólida, el pilar sobre el que se construye un futuro. Cuando esa confianza se tambalea, cuando se resquebraja, todo lo demás, por muy fuerte que parezca, se vuelve frágil, vulnerable a cualquier embate. Pensemos en las situaciones específicas que han puesto a prueba su relación hasta el límite, hasta el punto de quiebre. ¿Recuerdan aquellos momentos angustiosos en los que Halil Ibrahim tuvo que tomar decisiones difíciles, decisiones que involucraban a su familia, a sus enemigos, a un mundo de traiciones y planes oscuros? Esas decisiones, por más justificadas que él sintiera en su fuero interno, a menudo dejaban a Esla en una posición de absoluta vulnerabilidad, de profunda incertidumbre. Ella se encontraba atrapada, una mariposa con las alas pegadas, entre el amor que sentía por él y el miedo paralizante por lo que pudiera pasarle. Y esa sensación de impotencia, de no tener el control sobre su propia vida y la de la persona que ama, es demoledora para cualquier ser humano. Además de sus demonios internos y los traumas de sus pasados, está la omnipresente interferencia externa. A los villanos y sus maquinaciones. Siempre hay alguien, o varios, empeñados en separar a nuestra pareja favorita, en destruir lo que han construido con tanto esfuerzo. Ya sean rivales de negocios implacables, familias envueltas en rencores históricos que se transmiten de generación en generación, o incluso esas personas que se hacen pasar por amigos y que ocultan intenciones malévolas. Estas fuerzas externas se encargan diligentemente de sembrar la discordia. Manipulan situaciones, crean malentendidos calculados, alimentan las dudas que ya existen en sus corazones, avivando las llamas del conflicto. Y es que a veces uno no puede evitar sentir que el destino mismo se confabula en su contra, tejiendo una red de adversidades para separarlos irremediablemente. Pero,
¿qué hay de un aspecto tan fundamental como la comunicación? Este es un punto crucial, un nudo gordiano que a menudo les impide avanzar. Aunque se aman profundamente, aunque en sus miradas se refleja esa verdad innegable, a menudo les cuesta horrores hablar abiertamente sobre sus miedos más profundos, sus inseguridades más latentes. Alil Ibrahim, en su afán protector, tiende a guardar sus preocupaciones para sí mismo, creyendo erróneamente que así protege a Esla. Pero lo que realmente hace es construir un muro invisible, una barrera infranqueable entre ellos, aislándola de sus luchas internas. Esla, por su parte, a veces se siente abrumada, sofocada por la cantidad de cosas que no sabe, por las verdades que se le ocultan, y eso la lleva a dudar, a cuestionar sus propios sentimientos y las intenciones de él, sembrando la semilla de la sospecha. Y luego están las pruebas de carácter, esos exámenes de la vida que los obligan a mostrar su verdadera esencia. Cada desafío que enfrentan, cada conflicto que resuelven, los obliga a crecer, a madurar. Vemos cómo Alil Ibrahim lucha incansablemente contra su impulsividad, cómo intenta desesperadamente ser más calculador, más prudente pensando antes de actuar. Vemos cómo Esla, a pesar de su aparente fragilidad, demuestra una fuerza interior increíble, una resiliencia admirable, cómo se levanta una y otra vez ante la adversidad, sin dejarse vencer. Son estas pruebas, estas tormentas que atraviesan, las que irónicamente fortalecen su vínculo, aunque en el fragor del momento parezca lo contrario. Cada vez que superan un obstáculo juntos, que se apoyan mutuamente en los momentos más difíciles, se dan cuenta, en lo más hondo de su ser, lo importante que son el uno para el otro, el tesoro invaluable que representan en sus vidas. También hay que hablar de la influencia de otros personajes, esas piezas clave en el tablero de su historia. Sus amigos, sus familias, todos tienen un papel, un peso específico en su relación. Algunos los apoyan incondicionalmente, siendo su roca en medio de la tempestad. Otros les dan consejos cuestionables, que más que ayudar complican las cosas. Y algunos lamentablemente solo buscan su propio beneficio, manipulándolos para alcanzar sus propios fines. Estas interacciones externas, estas presiones del entorno, pueden complicar aún más las cosas, generando tensiones innecesarias y obligándolos a tomar partido o a defender su relación ante los demás, a veces con uñas y dientes. Pero, ¿es todo negativo en este torbellino de emociones? Para nada. A pesar de todos los problemas, de las dificultades que parecen insuperables, hay momentos de luz, de pura conexión, de esos instantes mágicos que te devuelven la fe en el amor. Esos momentos en los que se miran a los ojos y saben, con una certeza absoluta, que lo que sienten es real, es profundo, es un amor que trasciende las circunstancias. Esos momentos en los que se apoyan mutuamente cuando uno está débil, frágil, el otro saca fuerzas de donde no las tiene para levantarlo, para darle aliento. Son esos destellos de esperanza, esas pequeñas victorias del corazón, los que nos mantienen enganchados a su historia, los que nos hacen creer, contra toda lógica, que a pesar de todo, su amor puede y va a prevalecer. Pensemos en la fascinante evolución de su relación. Han pasado de una desconfianza inicial palpable, de un resentimiento latente que amenazaba con explotar, a un amor apasionado y protector que los define. Han aprendido el uno del otro, han descubierto sus fortalezas ocultas y sus debilidades más vulnerables. Y aunque los problemas persisten, aunque las sombras del pasado se ciernen sobre ellos, también lo hace la convicción inquebrantable de que quieren estar juntos, de que su lugar está el uno al lado del otro. Es esa convicción profunda, ese deseo ardiente, lo que los impulsa a seguir adelante, a luchar con todas sus fuerzas por su amor, por ese futuro que anhelan construir juntos. Entonces, ¿qué podemos esperar de Alil Ibrahim y Esla? Viendo el rumbo que toma la historia, observando las señales, parece que los desafíos seguirán llegando, que la tempestad no amainará pronto. Habrá más momentos de tensión insoportable, de dolor punzante, de duda paralizante. Pero con la misma certeza, también habrá más momentos de valentía inquebrantable, de sacrificio conmovedor y, esperemos con todas nuestras fuerzas, de reconciliación profunda y entendimiento mutuo. La clave para ellos y para cualquier pareja que se enfrente a circunstancias similares, es la comunicación abierta y honesta y una confianza mutua inquebrantable. Si logran superar estas barreras internas, si pueden ser transparentes el uno con el otro sobre sus miedos más profundos y sus esperanzas más anheladas, entonces, y solo entonces, tendrán una posibilidad real de construir un futuro sólido y duradero juntos. En resumen, mis amigos, los problemas de Alil Ibrahim y Esla no son pequeños de tal. Les insignificantes.
Son intrincados, son profundamente emocionales, y están arraigados de forma inextricable en sus pasados complejos y en las circunstancias a menudo crueles que los rodean. Sus conflictos internos, esa desconfianza recurrente, la impulsividad que los domina en momentos clave, las influencias externas maliciosas y los malentendidos constantes son solo algunos de los obstáculos monumentales que deben superar. Pero también hemos sido testigos de su increíble fuerza, de su amor innegable y de su capacidad asombrosa para luchar por lo que quieren con una determinación férrea. Son una pareja que nos enseña a través de sus aciertos y sus errores que el amor verdadero no es un camino fácil, que requiere esfuerzo constante, sacrificio genuino y una voluntad inquebrantable de perdonar, de comprender y de seguir adelante juntos. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre Halil Ibrahim y Esla. Espero de corazón que les haya gustado, que les haya parecido interesante, revelador y sobre todo, que les haya dado algo valioso en que pensar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que su amor tiene la fuerza necesaria para superar todos estos obstáculos? ¿Cuáles son sus momentos favoritos, o quizás los más dolorosos, de su relación? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Su opinión es súper importante para nosotros, es el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido que realmente les interese y les llegue al corazón. Y si disfrutaron de este vídeo, si les hizo sentir algo, no olviden darle ese dedito arriba que tanto nos ayuda a crecer y a llegar a más amantes del drama como ustedes. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de la serie que también se han enamorado de esta pareja, para que esta conversación pueda extenderse y llegar a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. No se queden fuera de nuestras próximas discusiones, análisis profundos y, por qué no, un poquito de drama. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje emocional. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.